Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniel Núñez, del Instituto IP Chile. Hoy día vamos a exponer sobre la mecánica industrial, así que vamos a darle. La mecánica industrial es una rama de ingeniería que se enfoca en el diseño, análisis y fabricación de también instalación y mantenimiento de equipos o maquinaria o sistemas mecánicos automatizados que estos se utilizan en diversos tipos de escenarios. Bueno, la información que se requiere entregar de estos equipos son los riesgos asociados a los que nosotros como mecánicos estamos expuestos, ya sea por exposición a químicos, exposición al uso del mantenimiento de estos, que ya pueden ser los golpes, atrapamientos o los químicos que, como vuelvo a repetir, que estos teníamos, los que nos puede causar los daños de irritación a la piel o todas estas malas funciones y malas prácticas que esto ya. Como objetivo buscamos entregar la información de cuidado según a lo que nosotros como mecánicos nos estamos enfrentando o estamos expuestos, considerando el uso adecuado del EPP según el riesgo que nosotros nos vamos a ir enfrentando. Bueno, siempre evaluando la contaminación evaluando los riesgos como contaminación acústica, temperatura y el tipo de ambiente al cual nosotros nos enfrentamos para generar nuestra labor como mecánico, y de lo cual de esto tenemos que utilizar nuestro EPP adecuado. Vamos a seguir. Los riesgos asociados en el área de trabajo. Bueno, en mi desempeño laboral como mecánico me desempeño ejecutando un tipo de mecánica preventivo y correctivo en tipos de máquinas que son peladoras y descarazadoras de fruta. Entonces, con este tipo de trabajo, nosotros tenemos unos riesgos más o menos asociados, que estamos bastante expuestos a esto. Entonces, uno de esos problemas, como primordial, es el corte que uno puede llevar a esto. Corte por cuchilla, proyecciones de partículas o como también caída del mismo y distinto nivel, ya sea por la altura de la máquina o donde uno está ejecutando, pisos, etcétera. Bueno, no también descartando la contaminación acústica que hay en una planta y cómo esto poder solucionarlo. Más adelante vamos a ver cómo vamos a solucionar este problema de la contaminación acústica. ¿Cómo reducir estos riesgos? El uso adecuado de PP. Bueno, aquí nos vamos a frenar un poco en el uso adecuado de PP, porque si no tenemos un uso adecuado de PP, siempre vamos a estar expuestos a los golpes, cortes o proyecciones de partículas. Entonces, para esto tenemos EPP básicos y EPP fundamentales, que también lo vamos a explicar más adelante. Seguimos, capacitaciones. Charlas 5 minutos diarias con fomentación a la implementación de la cultura preventiva y el autocuidado. ¿Por qué es importante la charla de 5 minutos? Porque así uno empieza, por ejemplo, a primera hora antes de comenzar el labor, en nuestra labor, crear la cultura de información, mantener al trabajador con una información adecuada sobre el uso o la importancia que es la prevención en uno. O también las charlas 5 minutos fomentando el uso de herramientas, el uso de PP y poder continuar. Implementación de protecciones y chequeos de esto, que se encuentren en óptimas condiciones. Bueno, aquí es importante apoyarse con el supervisor de área para poder tomar una determinación
con el uso, con el chequeo de esto, de las protecciones, que éstas estén en óptimas condiciones, que se encuentren bien posicionadas en su lugar, para así evitar futuros atrapamientos o golpes con la máquina, ya que uno puede estar transitando dentro del área y sin saber o sin tener la información adecuada de esta, apoyarse y que esta máquina nos genere un golpe, ya provocando una fractura, una lesión, entre otros problemas que podemos tener. Bueno, también, como agregando la señalética importante, la, si tenemos una línea de alta temperatura, tener la señalética adecuada que nos indique que esa línea viene con alta temperatura o que aquí hay máquinas trabajando, de los cuales nos pueden producir ciertos riesgos. Siempre es importante eso, mantener la información. Señalética de parada de emergencia y riesgo. Bueno, aquí más nos vamos a enfocar en la parada de emergencia, ya que estamos trabajando, estas máquinas que uno chequea son automáticas o automatizadas, entonces en sí la máquina jamás se va a dar cuenta que nosotros tenemos nuestro brazo adentro y si no al momento de que una persona tenga un atrapamiento, eh, tener en cuenta cómo parar esta máquina, siempre con una parada de emergencia. Y uno como mecánico, antes de comenzar un trabajo, es bien importante aclarar esto, que uno tiene que tener una tarjetita de cual informa que está, o un candado de bloqueo de la máquina, que indique que una persona está ejecutando este trabajo. Porque también, si otra persona, el operador de la máquina, viene y ve la máquina parada y la va a encender, y esta máquina no tiene el bloqueo de energía, obviamente yo como mecánico operando la máquina puede producir un corte, atrapamiento o cualquier tipo de lesión, generando así un accidente. Entonces siempre es importante tener la consideración de la parada de emergencia de la máquina, ya sea como mecánico o como operador. Y también tenemos la herramienta el uso de herramientas en condiciones, en óptimas condiciones. No podemos estar trabajando con herramientas que no están en condiciones aptas, ya sean herramientas manuales o electrónicas. Entonces, si tenemos una herramienta eléctrica con un cable pelado, trabajando en un ambiente húmedo, este va a generar un corte, entre otras cosas, un corte a la máquina. O si estamos trabajando con una herramienta manual que está en malas condiciones, con desgaste, va a generar que nosotros al momento de estar apretando, no sé, una tuerca, esta se nos suelte y impactar nuestra mano o con la máquina. Teniendo en cuenta que esta máquina tiene cuchillas, tiene, como se dedica al pelado o al corte de fruta, generando mitades, un corte en nuestra extremidad. Tipos de PP. Bueno, como tipos de PP tenemos los guantes anticorte, lentes de seguridad o antiparra, como uno quiera llamar, fono auditivo y zapatos de seguridad. Si bien los guantes son bien importantes en este uso, porque como mecánico estamos expuestos a estar haciendo mantenimiento a las máquinas, ya sea para el cambio o reparación de piezas. Y si bien estas piezas mantienen muchos lugares que provocan cortes o que tienen filo, entonces es importante tener el guante anticorte, entre otros guantes que también vamos a comentar más adelante. Entre otros factores tenemos la contaminación acústica en el área de trabajo. Si bien no lo podemos eliminar, pero sí disminuir por el uso de fono auditivo, ya que no podemos reducir la huella que emiten las máquinas, pero sí podemos nosotros adaptarnos a ellas usando nuestro protector auditivo, ya que si bien en el momento no nos va a generar problemas, pero sí ya cuando uno esté más adulto,
esto nos va a provocar que tengamos problemas, pérdida de audición, dolores, etc. Golpes por o contra. Aquí nos podemos apoyar con el uso adecuado de la herramienta y el uso adecuado de PP, teniendo en consideración qué PP vamos a utilizar para generar nuestro trabajo y qué herramienta está en óptimas condiciones para poder realizar también nuestro trabajo. Si tenemos una herramienta con desgaste, es importante siempre informarlo. También tenemos los sobreesfuerzos, ya que el sobreesfuerzo nunca nos va a llevar a nada y al final nos va a generar un problema a nosotros, ya sea no grave o graves. Imágenes de elementos de protección personal, más o menos básicos, de los cuales nosotros tenemos para poder comenzar un labor. Tenemos el casco, la antibarra, guantes y botas de seguridad o zapatos de seguridad. Bueno, acá el casco siempre va a ser el mismo, a no ser que estemos trabajando en altura y tengamos que utilizar un barbiquejo. Los guantes de seguridad, o sea, lentes de seguridad o antiparra, siempre también va a ser el mismo. Lo que puede variar en este caso puede ser el guante que nosotros utilicemos, ya que no podemos utilizar un guante anticorte con sustancias químicas, porque al final se nos va a pasar el químico igual a nuestra piel, provocando irritación, picazón, entre otros problemas. Entonces, para esto es importante el uso de las capacitaciones y charlas para tener en consideración qué elemento de protección personal es importante o adecuado para poder utilizarlo en nuestro trabajo. En este caso, si vamos a usar un guante, o sea, vamos a realizar un trabajo de lavado donde vamos a ocupar solvente para eliminar la grasa o el aceite que tiene una pieza, no podemos utilizar un guante anticorte, tenemos que utilizar un guante químico para que esto no provoque una irritación a nuestra piel. O si vamos a realizar un trabajo a alta temperatura, ya sea un corte, soldar una pieza o manipulaciones de estas de alta temperatura, no vamos a utilizar un guante anticorte y tampoco un guante químico, vamos a usar un guante para altas temperaturas. Como también no podemos utilizar un guante químico para realizar un trabajo de maniobra de herramientas o hacer un trabajo preventivo dentro de la máquina, ya sea retiro o reparación de piezas con un guante químico. Si bien se nos va a pasar el corte y nos vamos a cortar igual, de tal manera. Y si este guante que tiene químico nos puede provocar una infección en nuestra piel. Bueno, los zapatos de seguridad también son siempre los mismos, a no ser que varíen según nuestro sector de trabajo. Porque los los zapatos de seguridad, si bien no es solamente por la punta, sino que también por lo que el área que también estemos trabajando, ya que existen otros tipos de zapatos de seguridad. Bueno, para mantener un trabajo seguro, tenemos acá 5 análisis o 5 temas que uno tiene que tener en consideración antes de ejecutarlo. También agregué una imagen para que se pueda guiar y tener en consideración bien esto. Bueno, para un trabajo seguro tenemos la planificación de trabajo, la observación del entorno donde nosotros vamos a realizar nuestro trabajo, el análisis seguro de riesgo de nuestro trabajo y el EPP adecuado para poder ejecutar esto. Y dentro de las 4 tenemos la respuesta inmediata para un trabajo óptimo. En caso de que esto no se cumpla, por decir, ya tenemos la planificación de trabajo, sabemos lo que vamos a hacer. Ahora viene la observación del entorno. ¿Está en consideración qué es lo que le falta? ¿Qué es lo que debemos hacer? Y el análisis de riesgo.
Si ya observamos el lugar donde estamos trabajando y chequeamos todo, ahora viene el análisis donde uno dice, ya, mira, aquí vamos a hacer este trabajo en altura, está complicado, tenemos pocos lugares para poder afirmarnos. Tenemos que tener en consideración ahí los EPP. En caso que no tengamos los EPP adecuados, tenemos que tomar la respuesta inmediata, que es no poder ejecutar este trabajo, ya que para nosotros nos puede provocar un peligro. No podemos treparnos encima de las máquinas, mucho menos sin seguridad o sin los EPP adecuados. Entonces, si bien nos había explicado lo que era el trabajo en altura, pero se puede agregar el uso del arnés para un trabajo en ello, ya que el arnés es fundamental para los trabajos en altura, ya sea un trabajo en altura es se considera siempre cuando es sobre 1,80 m. Ya de arriba de 1,80 m ya se puede considerar el uso de arnés de seguridad. Y no es solamente llegar y usar un arnés de seguridad, también es importante saber cómo se usa esto, cómo se adapta a nuestro cuerpo y también qué cola de vida necesitamos para tal trabajo. Si hay colas de vida de 2 metros a colas de vida de 5 metros, que son prácticamente de 2 metros, pero con expansión a 5 metros. Entonces no podemos utilizar una cola de vida en un trabajo de altura de 3 metros o 4 metros porque nos vamos a proyectar de tal manera al piso. Es importante siempre tener eso en consideración. Bueno, en conclusión, como futuro prevencionista, nuestra meta siempre será la implementación de la cultura preventiva y dando la batalla a los riesgos a los cuales nosotros estamos enfrentándonos a diario en lo laboral, generando en sí una mejor respuesta y ejecución al momento de realizar nuestro trabajo. Aquí tenemos una pequeña imagen donde acá vamos con seguridad batallando contra los riesgos. Espero que les haya gustado. Gracias.